Sí, sí se puede decir que puede provenir de la célula pluripotencial, como se desarrollan en la médula ósea. Bueno, se desarrollan en tumores, perdón, en huesos largos donde está la médula ósea. Sí, sí se puede decir que viene una célula de una célula pluripotencial, pero como son células inmaduras que todavía no se diferencian en algo, entonces por eso es difícil clasificarlas, porque no podemos saber todavía a qué van a madurar. Entonces, como siguen siendo células primitivas, entonces sí podemos decir que se originan de las células hematopoyéticas. ¿Cuál? No se sabe porque no se han expresado marcadores específicos para decir si es de linfocitos, si es de megacariocitos, si es de eritroblastos. Ah, exacto, muy bien. Los melanocitos provienen de la cresta neural, muy bien. Entonces, se les considera que tienen como un origen nervioso. Muy bien, Sonia, ya se me ha olvidado esa tarea. Qué bueno que me la recordaste. Muy bien, ¿vamos bien? En la categoría de tumores de origen desconocido, también tenemos a los tumores de células gigantes, que también se les llama osteoclastoma, que son neoplasias que ahorita vamos a ver, que son células que están formadas de células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto, o sea, se parecen a los osteoclastos, pero como no llegan a expresar los mismos genes y las mismas alteraciones, bueno, el mismo genoma que tienen los osteoclastos, por eso se les pone aparte. Pero morfológicamente sí se parecen a los osteoclastos. Entonces, es una neoplasia benigna, infrecuente, pero localmente agresiva. Afecta a personas de 20 a 50 años. Es un tumor constituido de células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto. Estos tumores presentan una concentración elevada del gen RANKL, que este gen estimula la proliferación de precursores de osteoclastos y su diferenciación a osteoclastos maduros mediante este gen RANK, dando como resultado que hay una resorción de la matriz ósea localizada, pero destructiva por los osteoclastos reactivos. Estos tumores se localizan en la epífisis, pero pueden extenderse a metáfisis y son más comunes en la rodilla, que sería el fémur distal, y la tibia proximal, pero pueden afectar cualquier hueso. También hay tumores de células gigantes de las articulaciones, de los tendones, que se les llaman tumores localizados. Entonces, estos tumores no son propios del hueso, sino que también se pueden presentar en la articulación o en los tendones o incluso en tejidos blandos. Entonces, como decía, ahí afecta cerca a las articulaciones y llega a producir síntomas parecidos a artritis. Doctora, una pregunta. Mande. Este tipo de osteoclastoma afecta más a un grupo de personas o a hombres o mujeres, o es indiferente? De hombres y mujeres no hay como una preferencia. Más bien son pacientes jóvenes de 20 a 50 años. No es en niños, o sea, es infrecuente en niños, pero el rango de edad es 20 a 50, pero no se ha visto una predilección o una preferencia por hombres o mujeres, o sea, es indistinto en cuanto al género. Ok, gracias. Entonces, afecta cerca a las articulaciones, produciendo síntomas parecidos a artritis. Vean cómo este tumor puede causar lisis o destrucción y expander el hueso, destruyendo la cortical y originando incluso una fractura patológica. Entonces, por radiología sí se puede sospechar que sea una neoplasia maligna por el simple hecho de romper la cortical, de que expanda el hueso o de que lo rompa. Pero recordando lo que hemos estado viendo, los bordes del tumor siguen estando bien delimitados o son regulares. Así se ve un tumor. Ujú. Y por ejemplo, en una fractura patológica podría ser así como muy chistosa la situación en donde si tengo un tumor y de un día para otro me levanto y ya tengo
fracturadas aparte? Sería muy infrecuente que tuvieras la fractura sin tener antes dolor. O sea, la mayoría de estos tumores van creciendo e incluso antes de que, o sea, se pueden localizar por radiografías, pero a veces son, o sea, es un dolor, pues, que va comenzando y va aumentando progresivamente. Entonces, es raro que tengas una fractura, por ejemplo, en este caso, y que antes el paciente no haya tenido dolor. Yo diría que es rarísimo, porque imagínense, está destruyendo el hueso, está creciendo, aunque el hueso como tal no tenga sensibilidad, pero periósteo sí. Entonces, al momento de destruir el periósteo, de crecer, de expandir el hueso, claro que va a haber dolor. Entonces, hay síntomas, tumefacción, o sea, puede crecer esa región porque está creciendo el hueso por dentro. Entonces, puede haber crecimiento, tumefacción y dolor. Yo creo que el dolor es el principal síntoma y puede presentarse en estos tumores que son benignos y más frecuentemente en tumores malignos de forma más, pues acelerada o temprana. Pero yo creo que todos comienzan con algún síntoma y ese, pues, es el dolor. Ok. El hueso está creciendo, se está rompiendo la cortical. Oh, sí, más bien esa era mi duda de que si pasaba desapercibido y se fracturaba así de un día para otro, pero sí, más bien es el dolor, ¿verdad? El que... ok, gracias. Sí, por ejemplo, en el mieloma múltiple, que ya dijimos que es la neoplasia maligna de células plasmáticas, ahí sí puede haber una destrucción tan rápida que el paciente comience con fracturas, pero estamos hablando a veces de semanas o meses, pero les digo, mínimo tuvo que haber algo de dolor, tal vez alguna molestia mínima que el paciente pues pasó desapercibida, y como el mieloma múltiple, hablando de eso, porque es el de las neoplasias en hueso, ya dijimos, más comunes, aparte de los linfomas. Entonces, como esos tumores se presentan en el hueso, se me fue lo que decía. En pacientes ancianos, bueno, en pacientes arriba de 50 años, entonces, de edad adulta, más bien voy a decir, de la tercera edad, que ya se consideran arriba de 65, creo, de la tercera edad. Entonces, se presenta más en esos pacientes y pues esos pacientes pueden atribuir esas molestias, por ejemplo, que tengan afección de la columna vertebral, que tengan afección del cerebro, que empiecen con un dolor de cabeza, que no sea muy intenso. O sea, se comienza siempre por algún síntoma, pero puede que el paciente pase desapercibido, perdón, lo atribuya a otra enfermedad o a otra cosa, y puede empezar a progresar, y si no se atiende, ahora sí, puede la primera manifestación, pues ya evidente de la lesión, puede ser una fractura, pero siempre comenzó con algo que puede pasar desapercibida para el paciente. ¿Otra duda? Ok, entonces histológicamente así se ve un tumor de células gigantes. ¿Cómo pues se consideran estos tumores? Observen el montón de células que hay, la cantidad tan abundante. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Algunos libros o la literatura describen que para clasificarse como células gigantes multinucleadas deben de tener más de 50 núcleos en su interior. Pero les puedo decir que en mi experiencia he visto, yo creo que 2 tumores de células gigantes que tienen pues 20 o 30 células. La mayoría, 20 o 30 núcleos. La mayoría se ven así, o sea, son células grandes que tienen mínimo, les puedo decir que mínimo 3, 4 núcleos. Un rango de 4 a 10 núcleos. Pero observen cómo son abundantes, y entre las células gigantes hay infiltrado inflamatorio, puede haber fibrosis, puede haber osteoblastos, hay diversas células del hueso que pueden coexistir, pero las células gigantes es lo importante aquí. Ahora, hay tumores que se acompañan de células gigantes multinucleadas y no por eso son tumores de células gigantes. Es importante también ver el estroma. El estroma es lo que está alrededor de las células. Entonces, si nosotros vemos el estroma, incluso puede haber neoplasias malignas
asociadas o con células gigantes multinucleadas. Entonces, a veces nada más vemos estas células gigantes y ya diagnosticamos estos tumores, pero sí es importante ver el estroma, que no haya mitosis, que no haya atipia celular, que no haya fibrosis, que no haya otros componentes que nos hagan sospechar de algo maligno. Sí, infiltrado vascular, ¿te refieres a proliferación de vasos? Sí, ya vi que nos mencionaba, por ejemplo, en los condroblastomas, que hay infiltrado vascular. En este caso no es característico. No es característico exacto. O sea, puede presentarse, pero puede haber infiltrado inflamatorio, puede haber algunos vasos, pero no es algo que acompañe, pues de regla o forzosamente, como a diferencia del osteoblastoma, que les decía que eso sí es común que tengan proliferación de vasos. Estos no son tan comunes, se pueden acompañar, pero no es una regla. Muy bien. Pasamos, otro tumor de origen desconocido es el quiste óseo aneurismático. Son quistes, como lo dice su nombre, son tumores con espacios quísticos que contienen sangre. Afecta a todos los grupos de edad, es más común en las primeras 2 décadas de la vida y en ambos sexos. Se presenta principalmente en la metáfisis de huesos largos y producen dolor y tumefacción. Por imagen radiológica, son quistes. Observan cómo este quiste, aunque está pues saliendo del hueso, vean cómo tiene aquí la cortical, o sea, la corteza del hueso. Ujú, sí, o sea, sí es irregular, pero esta tomografía, perdón, sí es una tomografía esta, porque ven cómo resalta el hueso, no se ve como una radiografía. Estos estudios se hacen para ver el contenido del tumor. Pues depende de la localización, depende del tamaño, pero sí se dice que llegan a producir dolor. En general, todas estas lesiones, todas estas neoplasias, sean benignas, obviamente las malignas ya dijimos que crecen más rápido, pueden causar más dolor, pero incluso hay neoplasias benignas que pueden llegar a causar mucho dolor. Decirte así como muy doloroso, pues no te puedo decir, son las lesiones más dolorosas, no se ha descrito eso. No se ha descrito que sean de las lesiones más dolorosas, entonces causan dolor, pero va a depender, ya dijimos, la localización y el tamaño del quiste. Sí, parece. No, yo creo que todo, en mi opinión y experiencia, les puedo decir que cualquiera de estos tumores causa dolor. Es lo primero con lo que a veces llegan a consulta estos pacientes. Son dolor constante que no cede, incluso analgésicos. Y como la mayoría, ya vimos, de estos tumores se presentan en niños y en adolescentes, pues si no hay historia de algún traumatismo, de algún golpe, pues sí son, o sea, son muy sospechosas de que haya pues algo más involucrado ahí. Entonces sí, en este caso se hizo la tomografía, vean cómo resalta todo lo que es material óseo, pues el hueso, y como esto tiene un espacio vacío. Entonces con esto se diagnostica que es un quiste. Normalmente nosotros, estos casos, la mayoría de las veces se diagnostican por imagen. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el quiste. Al momento de que tratan de hacer la biopsia, se puede llegar a romper el quiste, puede llegar a salir el contenido, que es contenido hemático, y a nosotros hay veces que solamente nos mandan la pared del quiste, que es la cortical del hueso, y hay veces que nada más observamos pues trabéculas óseas maduras, alternando con hemorragia, pero estos casos se diagnostican con la clínica, con estudios de imagen más que por la histología. Aquí está. Esta es una resonancia magnética. Entonces vean cómo se ve el tejido, los tejidos blandos, el hueso de color pues oscuro y cómo resalta lo que tiene contenido quístico o vacío.
Pues esto sería lo ideal que nos llegara. Esto es un quiste. Un quiste es una lesión cavitada o una lesión hueca que está revestida por un tipo de epitelio, dependiendo qué epitelio se le va a llamar: quiste mucinoso, quiste seroso, quiste epidérmico. Entonces, dependiendo el revestimiento o el epitelio del quiste, va a ser su nombre. En este caso, puede tener osteoblastos alrededor y, bueno, en el epitelio, y alrededor tiene esta, pues, matriz hipercelular que alterna con, estas son células gigantes multinucleadas. Son dos, a diferencia del tumor que vimos hace rato, que realmente son las células lo que predomina en la biopsia. Aquí no, aquí hay dos, puede que estas dos también sean células gigantes multinucleadas, y es una matriz o es un estroma fibroso que alterna con osteoide y algunos otros vasos o algunas otras dilataciones quísticas. Esto sería lo ideal, que nosotros viéramos el quiste, pues, bien formado, y que nosotros lo correlacionáramos con la imagen radiológica. Pero les digo, la mayoría de las veces nos mandan fragmentos de hueso, fragmentos de estroma, hemorragia. Esto es lo que les platicaba antier, el defecto fibroso cortical o fibroma no osificante, que son estas lesiones que se presentan en menores de 2 años y se presentan en la metáfisis distal del fémur. Por imagen radiológica puede confundirse con un quiste también. Observen cómo están los bordes bien delimitados de la lesión, pero en el centro pareciera que tuviera aire o agua. Digo, si le hacemos una tomografía o una resonancia magnética, ya podemos diferenciar o ver qué contenido tiene. Pero nada más con la radiografía podemos sospechar de un quiste o un defecto, un fibroma no osificante. Y recuerdan lo que les dije de pues, la histopatología de este caso es un patrón estoriforme. ¿Alguien recuerda qué les dije, qué les dije que era estoriforme? ¿O qué patrón? Desorganizado. ¿Mande? No escuché. Desorganizado. No. Un patrón estoriforme es un patrón en remolino o en reguilete. Observen cómo las células, con mucha imaginación, llegan a formar como estos nidos. No, en paleta era la enfermedad de Castleman, que sí llega a formar nidos o son células que se disponen en hileras, pero no es un patrón en remolino, como aquí. Este es un patrón en remolino. Bueno, puede parecerse a la enfermedad de Castleman, pero no. El patrón estoriforme es este, que forma diversos nidos que se disponen como en remolino. Este es el patrón estoriforme, que lo van a leer en múltiples neoplasias. Aparte de este patrón estoriforme, vean cómo hay células gigantes de tipo osteoclasto y puede haber fibrosis. El caso que les presenté el otro día, aparte tenía macrófagos espumosos, ¿se acuerdan? Macrófagos con vacuolas de lípidos en el citoplasma. La displasia fibrosa. Ahora vamos a ver lesiones que simulan neoplasias primarias. Por ejemplo, la displasia fibrosa. ¿Qué dijimos que era displasia? ¿Un cambio de epitelio? No, ese es metaplasia. Es un crecimiento desorganizado, ¿no? Exacto, crecimiento desorganizado de las células. Dijimos que era un crecimiento desorganizado y eran lesiones premalignas. Si continúa este crecimiento desorganizado, va a llegarse a producir una neoplasia maligna, porque las células pues están proliferando y están multiplicándose de forma desorganizada. Entonces, la displasia fibrosa se considera un tumor benigno que se relaciona con la detención localizada del desarrollo del hueso. Me faltó. Puede afectar un hueso o varios huesos. Si afecta
Si afecta uno, se le considera monostótica, y si afecta a varios, se le considera poliostótica. Puede afectar fémur, tibia, costillas, maxilares, cráneo y húmero. Microscópicamente, ¿cómo se ve la displasia fibrosa? Son trabéculas inmaduras de hueso que llegan a formar. Recuerden que las trabéculas óseas principalmente se forman o son estructuras alargadas. Cuando llegan a formar estas estructuras o estas formas irregulares, que lo van a leer, que se les ha llegado a decir que son como si fueran letras chinas. Es como si estuvieran dibujando una letra china con el hueso reticular o con el hueso que se está formando. Entonces tienen estas formas irregulares y están rodeadas por tejido fibroso. Entonces son formas irregulares de las trabéculas óseas por detención en el crecimiento, que llegan a ser estas formas irregulares. ¿Dudas de hueso? No, doctora. Doctora, lo que comentó hace ratito de la enfermedad de Castleman, es la que se ve como aros de cebolla, ¿no? Exacto. Es la misma que, como se ve Castleman, ¿es diferente a lo que dice que se ve como remolino? ¿O es lo mismo? No, sí, porque la enfermedad de Castleman, recuerdan que eran aros concéntricos, o sea, las células se disponían una fila, luego otra fila, luego otra fila, o sea, estaban como bien organizadas formando estos aros. Y a diferencia del patrón del remolino, siguen siendo círculos, pero es como si fuera un reguilete. Bueno, sí se llega a parecer, pero no se le denomina a la enfermedad de Castleman que tenga un patrón en remolino ni estoriforme, sino más bien se describen como aros aros concéntricos de células linfoides, porque va involucionando el centro germinal y las células del manto van ocupando ese espacio que tenía antes el centro germinal. Entonces, pues sí, se le puede decir que tiene un patrón en reguilete o estoriforme, pero estos patrones se utilizan más para lesiones mesenquimales. Ok, gracias. De nada. Entonces, articulaciones. Vamos a empezar con enfermedades degenerativas, que sería la artrosis. Esta es una artropatía degenerativa por degeneración del cartílago que provoca fracaso estructural y funcional de las articulaciones sinoviales. En la mayoría de los casos aparece de forma o de modo gradual como un fenómeno del envejecimiento que se le considera la artrosis primaria o idiopática. Entonces vean cómo hay acá. Bueno, como el cartílago. Recuerden cómo se veía el cartílago normal. Se ve un poquito más más basófilo, más oscuro, y cómo se llega a fibrosar o a esclerosar y se va desprendiendo. Entonces, este cartílago va envejeciendo, se va haciendo fibroso y llega a perder esta matriz condromixoide, que es la que está aquí, todavía permanecen algunos condrocitos rodeados de esa matriz. A nivel macroscópico, la artropatía degenerativa la llegamos a ver como unos espacios quísticos porque se va perdiendo este cartílago, aquí lo podemos ver. Entonces se llegan a formar espacios quísticos en estas áreas de cartílago. ¿Qué es lo que pasa cuando hay destrucción del cartílago? Pues obviamente se va a manifestar en radiologías como estos quistes o estos huecos o estos espacios que quedan porque se está destruyendo el cartílago. Puede haber esclerosis, puede haber mineralización, puede haber cicatrización, pero principalmente se ve como una ausencia de tejido cartilaginoso, aquí donde debería de haberlo. Ya habíamos hablado cuando vimos enfermedades autoinmunes de la artritis reumatoide. Vamos a repasarla
rápido, que es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune. Principalmente afecta a las articulaciones, produciendo sinovitis inflamatoria y proliferación no supurativa. ¿Qué es supurativo? De pus. Exacto, que tiene que ver con pus o con inflamación aguda purulenta. Entonces, estas enfermedades, así como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, producen una inflamación crónica. Entonces, vemos que hay varios factores asociados a la artritis reumatoide, genes de predisposición, factores ambientales como infecciones, tabaquismo. Cuando es una etiología genética, hay fallo en la tolerancia, activación disregulada, disregulada es de los linfocitos. Cuando son factores ambientales, hay una modificación enzimática de las proteínas y todo, bueno, cualquiera de las dos causas afecta la respuesta de los linfocitos T y B a autoantígenos. Un autoantígeno, dijimos que es un antígeno que es un antígeno contra las propias células. Entonces, estos autoantígenos se fijan a la periferia de estos linfocitos T y se forman los antígenos, los anticuerpos se adhieren y se empiezan a atacar estos antígenos, pero ¿quién los atacan? Pues mis propias células. Entonces, por eso va a haber una inflamación crónica, porque van a empezar a proliferar linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, para tratar de destruir esos antígenos que están en la superficie. ¿Y qué otras cosas van a proliferar? Los fibroblastos, los condrocitos, células sinoviales, van a proliferar y van a formar, se llama formación de paño o de nódulos, destruyen el hueso, el cartílago, forman fibrosis y alteración o anquilosis, alteración de las articulaciones. A la vez que están proliferando estas células, van a liberar ciertas enzimas, colagenasa, estromelinasa, estromelicina, elastasa, prostaglandinas y otras enzimas. Entonces, recuerden que la misma inflamación crónica o las células inflamatorias crónicas van a producir todos estos citocinas y todas estas moléculas, sustancias para destruir eso que está afectando el cuerpo, pero si son las propias células, va a haber una reacción autoinmune. Vean cómo se ve las características morfológicas entre artritis reumatoide y artrosis. En la artritis reumatoide vamos a ver inflamación, se forma este paño sinovial, que es como un tejido asociado a la inflamación, se erosiona el cartílago, hay pérdida de la articulación por fibrosis, que es anquilosis fibrosa, y anquilosis ósea, que también mi articulación no funciona porque hay una adherencia del hueso. A diferencia de la artrosis, no va a haber inflamación, va a haber, se llaman espolón óseo, porque como se está destruyendo el cartílago, entonces se empiezan a formar como estas espículas del hueso que va quedando, que son los espolones óseos. No va a haber anquilosis, no va a haber, no se van a unir o adherir el hueso ni el cartílago, no van a limitar la función de la rodilla, pero sí puede haber bastante dolor. Va a haber esclerosis subcondral, va a haber osteofitos, que son como quistes, se parece mucho a los espolones, son como prolongaciones del hueso. Va a haber el cartílago fibrilado, va a haber cartílago adelgazado y fibrilado. ¿Qué quiere decir? Que se forman como pequeñas prolongaciones. Se va destruyendo y va soltando pues fragmentos muy pequeños de cartílago. Y puede haber quistes subcondrales. Entonces, esta es la diferencia entre las características de la artritis reumatoide y la artrosis. La artritis reumatoide, por morfología, es una enfermedad, ya dijimos, autoinmune, no la diagnosticamos nosotros. Nosotros
confirmamos o ayudamos a que se confirme esta neoplasia. Esta enfermedad se sospecha por la clínica. El factor reumatoide está aumentado. Son principalmente mujeres, pueden ser en edad joven o en edad adulta, y empieza a tener dolor generalizado de todas las articulaciones o de las palmas, de los hombros. O sea, en general son articulaciones distales. Empieza con dolor, se hace un examen clínico donde se ve que hay aumento del factor reumatoide, y si tiene alguna lesión tiene un dolor localizado, por ejemplo, en rodilla, se hace una biopsia de esa lesión y lo que vamos a ver es esto. Todo esto que ven aquí, estas como prolongaciones, están rodeadas de sinoviocitos, que son las células sinoviales. Entonces, se forman estas prolongaciones rodeadas de células sinoviales, pero que contienen en el centro, ¿qué es lo que contienen? Este es a mayor aumento. Aquí están las células sinoviales, que son células cuboides con moderado citoplasma, no hay atipia, no hay mitosis, y inmediatamente por debajo, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué son estas células? A ver, hace mucho que no les pregunto. ¿Son eosinófilos No. o linfocitos? De Tin Marín de Doping, güey. Pues sí, no son otra, ¿verdad? Un linfocito, ¿no? Es como la parte medular. Sí, o sea, es infiltrado mononuclear o inflamación crónica. Desde aquí vemos linfocitos, células plasmáticas, ya dijimos que son células que tienen el núcleo rechazado a la periferia, macrófagos, que son las células más grandes, pero es un infiltrado mononuclear. Entonces son células... ¡Qué trampa, doctora! Yo le dije linfocitos y no me dijo nada. Sí, te dije de Tin Marín, o sea, si le atinamos, sí. Pero eosinófilos, ¿por qué no son eosinófilos? Porque ya dijimos que estas enfermedades producen inflamación crónica y los eosinófilos pertenecen a la inflamación aguda. Entonces, siempre piensen en células inflamatorias crónicas en la mayoría de las enfermedades autoinmunes. En este caso, la artritis reumatoide pues se caracteriza por eso, inflamación crónica en las articulaciones. Se pueden llegar a formar estos nódulos reumatoides que son, se fijan, parece como un granuloma. Todos estos son histiocitos o macrófagos en empalizada que se ponen así unos con otros, que forman una empalizada, y en el centro hay necrosis central. Pueden a veces confundirse con granulomas de tuberculosis. ¿Qué es lo que le falta? Que le faltan dos cosas. Bueno, sí, dos cosas un poco evidentes para diferenciarlo de el granuloma por tuberculosis. ¿Recuerdan cuál? Las células gigantes de tipo Langhans, que están en la periferia, y linfocitos. Hay un collarete de linfocitos que se le llama alrededor o alternando con los macrófagos o los histiocitos. Pero ambos tienen estos histiocitos. Estos están pues más ordenados como si fueran en empalizada. Recuerdan o ubican las cercas que están alrededor, no sé, de un campo, que se ven pues como palos de madera juntos unos con otros. Es igual aquí. O sea, los macrófagos forman esta empalizada con necrosis central. Puede haber linfocitos, pero le faltan las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, que hay en el granuloma por tuberculosis. También tenemos las artritis por cristales, que tenemos cristales endógenos y exógenos.
Los endógenos, patógenos, los más comunes es el urato monosódico, que es el que causa la gota, el pirofosfato cálcico dihidratado, que forma la pseudogota, y el fosfato cálcico básico. La gota son crisis transitorias de artritis aguda causadas por cristalización del urato monosódico dentro y alrededor de las articulaciones. ¿Por qué se presenta la gota? La gota primaria es principalmente porque hay una alteración para degradar los ácidos úricos. ¿De dónde proviene el ácido úrico? No nos digas, lo tengo aquí. A ver, no les voy a decir. Es un componente de la sangre, ¿no? No. ¿En qué pacientes les da gota? ¿Cómo es un paciente con gota? ¿Qué consume? Muchas carnes rojas, ¿no? ¿De qué está formada la carne? De proteínas. ¿Y las proteínas qué es lo que tienen? Ácidos. Exacto, están formados de aminoácidos y ácidos úricos. Entonces, las personas que comen mucha carne, por ende, van a tener aumento del ácido úrico. Y si hay un defecto para que lo metabolicen, si hay un defecto enzimático, van a tener aumento en la producción y disminución de la excreción. Entonces, cuando aumenta la producción de ácido úrico y disminuye por defecto de las enzimas, se le considera gota primaria. Gota secundaria serían en pacientes que tienen aumento del metabolismo de ácidos úricos, por ejemplo, enfermedades o neoplasias malignas como la leucemia, o por ingesta también, nefropatías crónicas o congénitas, pacientes que tienen alteraciones, pero bueno, esta sería secundaria a otras enzimas, no que están relacionadas con la degradación del ácido úrico, sino que serán enzimas secundarias. Pero Ay, perdón que le interrumpa. Yo tengo una duda. Yo he conocido personas que toman alopurinol para este tipo de patología, pero no sé si también aplique para los tumores y todo eso. Yo sé que es por comer muchas carnes rojas, etcétera, pero no sé si también tenga que ver con los tumores. Ahorita mencionó pues que los tumores pueden producir ese mismo ácido. Leucemias, por ejemplo, sí, pero más bien aquí sería atacar la enfermedad, o sea, atacar la leucemia o, sí, al momento de que nosotros quitamos la causa por la que se esté produciendo más ácidos nucleicos o no se esté degradando adecuadamente, pues en ese momento o de forma secundaria se va a restituir el metabolismo. El alopurinol ayuda, o sea, sustituye a la enzima para degradar los ácidos nucleicos. Pero si tenemos una enfermedad de base como leucemias, linfomas o alguna alteración que por ende está produciendo más ácidos nucleicos, pues vamos a tomar mucho alopurinol, pero nunca se van a dejar de producir en exceso. Entonces, pues sí ayuda, pero ayudaría más eliminar las causas primarias o causas de base. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa por morfología? Tenemos una hiperuricemia, ya vimos las causas. Hay precipitación de cristales de urato en las articulaciones y se ven así. Morfológicamente, si vemos las biopsias, donde están los remanentes de cristales de urato. Como es un material o es una sustancia externa, extraña, entonces van a empezar los macrófagos van a intentar fagocitarlos. Al intentar fagocitarlo, pues se van a liberar
interleucinas, otras citocinas de la inflamación. Y como son, pues son estructuras grandes, puede que se formen muchos, o sea, puede que los macrófagos estén tratando de fagocitarlos, pero se llegan a obstruir en articulaciones pequeñas. Entonces, en articulaciones pequeñas de los dedos del pie, de las manos, es donde se llegan a obstruir estos macrófagos que están tratando de fagocitar los cristales. Ajá. Perdón. Y podría aplicar lo mismo si hubiera, o a lo mejor no la misma enfermedad, pero sí el mecanismo cuando haya presencia de cilindruria. ¿Cilindruria? Uh-huh. Por cilindros de... No sé, ahí sí me agarraste de bajada. Sí, es que me quedé con la duda porque pues normalmente en los análisis a veces leo que cilindruria. Uh-huh. Y hay personas que presentan algo parecido como a la gota, uh-huh, pero sin gota, entonces me quedé como con la duda. Sería cuestión de ver el tamaño, o sea, la verdad es de que como los cristales de urato se les considera cristales, mira, al microscopio te puedo decir que miden, bueno, siguen siendo micras, pero sí llegan a alcanzar los, bueno, no, de 3 a 2 milímetros. Entonces, por eso son estructuras grandes. Y los cilindros, ay, no sé, o sea, sería cuestión de ver cuánto miden, uh-huh, como para ver si se pueden llegar a obstruir, si pueden llegar a obstruir exacto algún conducto o alguna estructura. Ah, ok, gracias, Miss. Uh-huh. Pero si los cristales de urato son estructuras grandes que al tratar de, pues obviamente están viajando por la sangre y mientras los macrófagos están tratando de fagocitarlos, se obstruyen en las articulaciones pequeñas. Entonces, otra vía es de que se activa el complemento, hay quimiotaxia en neutrófilos, tratan de igual de fagocitar estos neutrófilos, se liberan prostaglandinas, se liberan ciertas citocinas, se destruyen los neutrófilos al tratar de fagocitarlos, se destruyen, se vuelven a liberar esos cristales, se liberan enzimas lisosómicas y al final de cuentas causan lesión e inflamación de los tejidos. O sea, es por un agente externo, que son los cristales de urato, pero también la lesión se causa por la inflamación que se produce. A nivel macroscópico, los cristales se llegan a ver así. Todo esto que ven aquí es pues es la adhesión, se adhieren aquí a los tejidos alrededor de las articulaciones. Así se ve un tofo gotoso, es parte del cristal o el material que está rodeado por infiltrado inflamatorio crónico y agudo y por birrefringencia. Esta es una técnica que se utiliza que es de fluorescencia y hay una birrefringencia y estos son los cristales, resaltan de color pues amarillo claro en contraste con el tejido que no está formado de este material. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Yo sí, en este último, en los que mencioné la enfermedad de gota, uh-huh, en sí como el daño o la afectación sería bien como la inflamación por la presencia de los cristales, o sea, no tanto como que no tanto como que sean los cristales que estén en el sinovial, sino la inflamación. Exacto. Uh-huh. Como se llegan a obstruir, como son estructuras o agentes externos, por sí solo el cristal sí daña porque sí les puedo decir que morfológicamente sí se ven así como cristales. Entonces, pues imagínense un cristal, pues estar viajando por la sangre, estar en los tejidos, se acumula. Entonces, por la misma estructura sí daña, pero también es por la inflamación que causa.
porque se acumulan macrófagos, se acumulan inflamación crónica, inflamación aguda, se liberan todas estas citocinas, radicales libres, prostaglandinas, todo este cúmulo de activación de la inflamación que ya vimos es lo que causa también más dolor, aparte de la misma forma o de la estructura que anda viajando por ahí y pues destruyendo los tejidos y todo. Pero sí, son dos cosas. Es el elemento, es el cristal, pero es más la inflamación. ¿Alguna otra duda? Y vamos a concluir con tejidos blandos. Es realmente una lista muy larga de los tumores que hay. No, bueno, los podríamos ver todos, pero nos llevaríamos horas. Les voy a mostrar los más comunes. Se agrupan. Son tumores, ya dijimos que los tumores de mesenquimales o de tejidos blandos, hay benignos y malignos. Igual, los malignos son los sarcomas. Aquí, por ejemplo, vienen los tumores de la familia del sarcoma de Ewing, que ya los vimos. Condrosarcomas, sarcomas de células claras, liposarcomas, ahorita vamos a ver cada uno, sarcoma sinovial, rabdomiosarcoma, dermatofibrosarcoma, sarcoma alveolar de partes blandas, fibrosarcoma infantil, fascitis nodular. Estas son las principales alteraciones genéticas que se producen en estos, que son las que se han ido descubierto. ¿Por qué es importante esto? Uno, porque hay terapia molecular blanco, así se le llama, que a partir de la alteración citogenética que esté presentando, ya hay medicamentos específicos para estas alteraciones genéticas o para estas mutaciones. Tratan de, pues, corregir o hacer la función del gen que está alterado para evitar que se sigan produciendo estas células malignas. Entonces, si nos vamos al principio del por qué se producen estas células malignas, que nos vamos a los genes, a la información genética, y se trata de restaurar, es como un tratamiento para impedir que se sigan proliferando estas células. Aquí es la categoría en general de los tumores de partes blandas. Tenemos tumores del tejido adiposo, tumores fibrosos, de músculo esquelético, de músculo liso, vasculares, sí hay vasculares, de vaina nerviosa y tipo histológico dudoso. Así les ponen, que son tumores que que sí tienen una localización específica, pero que no se conoce bien la etiología. Adiposos. El tumor benigno de tejido adiposo es el lipoma. Tenemos el liposarcoma, que es la contraparte maligna. El lipoma es, yo creo que el tumor benigno mesenquimal más común. Se presenta en extremidades, en extremidades, en el tronco, principalmente en adultos de 40 a 60 años, pero cualquier persona lo puede presentar. Y su morfología es como si viéramos tejido adiposo maduro. El liposarcoma, a diferencia del lipoma, macroscópicamente a veces se ven idénticos porque es tejido adiposo. La diferencia es que el liposarcoma se presenta en tejidos profundos, en extremidades, en retroperitoneo, pero en extremidades me refiero a localizaciones profundas, a diferencia de los lipomas que son a nivel superficial. Otra diferencia también entre uno y otro es el tamaño. Cuando son tumores arriba de 10 centímetros, un lipoma arriba de 10 centímetros es muy sospechoso de que es una neoplasia maligna. No quiero decir que el tamaño ya nos va a decir que es maligno, pero los lipomas son neoplasias pequeñas. Sí, la mayoría son de 1 a 10, 15 centímetros, pero una neoplasia grande, más de 15 centímetros de tejido adiposo, es muy sospechoso del liposarcoma, aunque y morfológicamente se ve como tejido adiposo normal. Luego tenemos los tumores fibrosos,
Ay, creo que tienes tu micro prendido, Jocelyn. No, no te apures. Tenemos los tumores fibrosos, que la parte benigna es la fascitis nodular y la fibromatosis profunda. Y la parte maligna, ¿cuál sería? Aquí no está. ¿Cómo le llamarían a un tumor fibroso maligno? ¿Sarcoma? ¿Sarcoma qué? ¿Nada más sarcoma? Y ayer dijo, pero se me olvida después. ¿Mande? Ayer dijo, ¿verdad? Pero se me olvida, esperé. De hecho, creo que no lo... Bueno, no sé si lo dije ayer, pero nada más con el nombre de... O sea, ustedes pueden armar, por así decirlo, el nombre maligno de un tumor. ¿Sería sarcoma? ¿Fibrosarcoma? Fibrosarcoma, exacto. Un fibrosarcoma es la parte, o sea, es la contraparte maligna de un tumor fibroso maligno. De músculo esquelético, rhabdo significa células de músculo esquelético. Benignas serían un rhabdomioma y malignas son los rhabdomiosarcomas. Ahorita vamos a ver cada uno. De músculo liso es el leiomioma y de la contraparte maligna, leiomiosarcoma. ¿Cuál es eso? Bueno, igual si no lo saben ahorita se los voy a decir. El leiomioma más común, ¿dónde se presentan? Que a veces la gente les llama con otro nombre. Muy común. ¿Cuál dijo? Perdón. No, el leiomioma en mujeres. Uterino, ¿no? Ajá. Los miomas uterinos, yo creo que todos han escuchado de los miomas uterinos, ¿sí o no? Es la neoplasia benigna de músculo liso más común en las mujeres, los miomas. Su nombre correcto es leiomiomas. Entonces, estos tumores son los más comunes que se presentan en mujeres, y son principalmente en útero, pueden presentarse en cualquier parte. Su contraparte maligna es el leiomiosarcoma. Los tumores vasculares benignos es el hemangioma. La contraparte maligna es angio. Angio quiere decir de vasos sanguíneos. Angiosarcoma. De vaina de nervio periférico, de vaina nerviosa. La forma benigna son los schwannomas, que son de las células de Schwann, o neurofibroma, de las células nerviosas periféricas. Y maligna tenemos el tumor maligno de vaina de nervio periférico, que son muy raros. Y los tipos histológicos difusos, por ejemplo, el tumor fibroso solitario son pues tumores muy característicos, como dice su nombre, son tumores fibrosos, pero que se acompañan de vasos sanguíneos. Ahorita vamos a ver que hay tumores que tienen mezcla de uno y otro. El sarcoma sinovial, que se presenta, su nombre parecería que se presenta en las articulaciones, pero no, son tumores que se presentan en la pierna o en el muslo y son característicos de las extremidades inferiores. Prácticamente una persona joven, o sea, de 15 a 40 años, como dice aquí, con un tumor en la pierna, lo primero es pensar sarcoma sinovial. Tenemos el sarcoma polimorfo indiferenciado, tenemos el sarcoma alveolar de partes blandas y sarcoma de células claras. Estos se presentan en diferentes localizaciones y no se ha logrado descubrir como que su célula de origen, pero siguen siendo células mesenquimales. Entonces vamos a ver los más importantes, tumores del tejido adiposo. Tenemos el lipoma, que es el tumor benigno de grasa o de tejido adiposo, y es el tumor más frecuente de tejidos blandos en el adulto. Se clasifica dependiendo los componentes que tenga. El lipoma convencional es como si estuviéramos viendo tejido adiposo normal. Fibrolipoma, como le dice su nombre, es un lipoma con fibrosis. Angiolipoma es un lipoma con proliferación de vasos sanguíneos. Lipoma de células fusiformes. ¿Cómo dijimos que se veían las células fusiformes?
Alargadas. Alargadas, exacto. Entonces es un lipoma que tiene células fusiformes. Ahora, ¿qué tienen que tener estas células fusiformes? Más bien, ¿qué no deben de tener? Atipia o mitosis, porque si no ya sería un liposarcoma fusocelular. Entonces hay que ver bien el otro componente que está acompañando al lipoma. Mielolipoma, ¿qué piensan que tiene el lipoma aparte de tejido adiposo? Mielo. De células sanguíneas, como Sí, por ahí vas. de la línea amiloide, o sea, como hematopoyética. Exacto. Entonces, son lipomas que tienen células como células de médula ósea, tienen componente de médula ósea, tienen células hematopoyéticas. Entonces, es tejido adiposo con grupos o con nidos de células hematopoyéticas y por eso se le llama mielolipoma. Pero me pongo a cargar esto. Entonces, dependiendo del componente que acompaña el lipoma, va a ser el nombre que se le va a dar. Ahora, si yo les digo que hay tumores benignos que se llaman angiomiolipoma, ¿qué creen que tiene? Vasos, células hematopoyéticas y pues Mío es diferente a mielo. músculo, Otra vez, vasos, ¿qué más? tejido muscular. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa dijo? Adiposo, lipoma. Mío, todo lo que tenga que ver con mío, tiene que ver con tejido muscular, pero liso. Porque el tejido muscular o el músculo esquelético, su nombre es rabdo, o sea, se asocia con rabdo. Entonces, angiomiolipoma es una neoplasia que tiene vasos sanguíneos, músculo liso, fibras de músculo liso y tejido adiposo. Entonces, ya con eso ya pueden prácticamente descifrar cualquier tumor o imaginarse los componentes que tiene. Aquí les voy a enseñar algunas fotos microscópicas de cómo se ve un lipoma convencional. Es como si le quitaran un fragmento de grasa a un paciente, pero sí se ve, a diferencia de la grasa normal, sí se ve pues un poquito más sólidos o de consistencia más firme. Y así se ve histológicamente un lipoma convencional. Tenemos los fibrolipomas, que es tejido adiposo rodeado o con áreas de fibrosis, que también puede tener pequeños vasos sanguíneos. Cuando ya hay una proliferación mayor de vasos sanguíneos, como aquí, vean, hay vasos grandes, vasos pequeñitos, este es un angiolipoma. Son prácticamente los más comunes. Grasa o grasa parda. La grasa parda es la grasa inmadura, que son los adipocitos, sí, inmaduros, que eso vamos a ver que se asocia a los liposarcomas, ahorita que lleguemos ahí. Pero cuando hay adipocitos inmaduros, se asocia a neoplasia maligna. Aquí estamos hablando de que todos los componentes son maduros: tejido adiposo, fibrosis y vasos sanguíneos. Entonces, estos tres son los más comunes: el lipoma convencional, el fibrolipoma y el angiolipoma. Ahora, ¿cómo se van a ver macroscópicamente estos? No me traje imágenes de esos, no encontré, pero aparte del tejido adiposo se puede ver áreas de fibrosis. ¿Recuerdan cómo se ve la fibrosis? Son áreas pues de color amarillo claro, sólidas, que tienen consistencia firme. ¿Y cómo se vería un angiolipoma macroscópicamente? ¿Qué tendría que tener para sospechar de un angiolipoma?
De sangre, podría ser, o sea, como... Son tumores hemorrágicos. Ahora, hay neurolipomas. Neurolipomas, como le dice su nombre, son lipomas que tienen nervios y eso sí, les puedo decir que son los más dolorosos. ¿Por qué? Porque tienen estructuras nerviosas. Entonces, esos a veces llegan porque el paciente pueden que sean, aunque sean tumores benignos, causan mucho dolor porque hay proliferación de nervios. Entonces, eso sí les puedo decir que el dolor a veces es lo que hace que el paciente se vaya a tratar. A diferencia de estos, se pueden presentar en el brazo, pero el paciente pues no presenta dolor, no presenta tumefacción, no presenta pues signos y síntomas de alarma, sino prácticamente a veces son pues estéticos o porque quiere descartar una neoplasia maligna ahí, pero los neurolipomas son lipomas con nervios periféricos que causan mucho dolor. Ahora nos vamos con el liposarcoma, que es el sarcoma más frecuente en los adultos. Afecta a personas de edad adulta, de la tercera edad, de 50 a 70 años, y los clasificamos por el componente histológico, liposarcoma bien diferenciado, mixoide y pleomorfo. El bien diferenciado es como si estuviéramos viendo un lipoma, pero ahorita les voy a enseñar. Los liposarcomas se caracterizan por tener adipocitos inmaduros o grasa parda. Entonces, cuando vemos adipocitos maduros, pero vemos adipocitos inmaduros en un tumor grande, sospechamos de un liposarcoma. Un liposarcoma mixoide es un liposarcoma, una neoplasia maligna de tejido adiposo que tiene estroma mixoide. ¿Recuerdan que les dije que era mixoide, que tenía edema? Y un liposarcoma pleomorfo, como le dice su nombre, es una neoplasia maligna de tejido adiposo, pero que prácticamente la mayoría la mayoría de las células tienen pleomorfismo o atipia. Entonces, puede que nosotros veamos un liposarcoma pleomorfo muy avanzado y que ya no haya residuos o adipocitos para nosotros sospechar que eso fue un liposarcoma al principio. Entonces, son tumores que hay que marcarlos. También en cualquier neoplasia tenemos anticuerpos específicos para marcar las células. El liposarcoma pues no se sale de esa clasificación. Marcamos las células con la proteína S100, que es el marcador, y los adipocitos son positivos para esa proteína. Entonces, aunque pueden llegar a perder tanto su diferenciación que sean negativas, pero hay veces que sí encontramos algunas células positivas y aunque sea un liposarcoma poco diferenciado o pleomorfo, sí pueden llegar a presentar positividad para ese marcador. Entonces, por histología, vean cómo pues, puede parecer como un lipoma normal, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene adipocitos. Adipocitos se observan así. Normalmente los adipocitos maduros no se ve el núcleo. Recuerden que son núcleos pequeños que prácticamente están en la periferia, pero cuando empezamos a ver adipocitos que tienen el núcleo más grande, con atipia, con irregularidad, están más pequeños, esos ya sospechamos que son adipocitos inmaduros y solamente se presentan en los tumores malignos. Alrededor de esta neoplasia podemos ver esta matriz mixoide, que parece así como cartílago con edema e infiltrado inflamatorio crónico, linfocitos, células plasmáticas, puede haber infiltrado inflamatorio como parte del tumor. Este es un adipocito inmaduro o lipoblasto. Recuerden que les dije que le ponemos al final la palabra blasto a algunas células para referirnos a que están inmaduras. Esta no es la excepción. Entonces, estos son lipoblastos. Vean cómo son células medianas, pero no tienen el núcleo en la periferia como un adipocito maduro, sino tienen el núcleo grande, irregular, y vean cómo tienen vacuolas de lípidos en el citoplasma. Si nosotros vemos esto,
en un tumor que sospechamos que es un lipoma, pues inmediatamente pensamos que tiene componente maligno o que es un liposarcoma. Este también es un lipoblasto. Vean cómo tiene dos vacuolas, cómo tiene el núcleo grande irregular. A ver si se acuerdan a qué tipo de células se parecen los lipoblastos o adipocitos. Son células malignas también, que las mencionamos. Uy, ya no me acuerdo. Hace mucho. Que incluso les dejé de tarea el por qué se llamaban así. No sé si se acuerdan. Ah, ya, en el anillo en sello, algo así, en anillo de sello, ¿no? Células en anillo de sello. Esta sobre todo, bueno, esta está muy grandota, pero imagínense esta más chiquita. Recuerdan que les enseñé células en anillo de sello, que son células epiteliales que se presentan principalmente en el carcinoma gástrico y de colon. Entonces, imagínense que nosotros tenemos un tumor en epiplón y que vemos células de este tipo, que son células medianas. Esta está muy grandota, pero imagínense que tiene este tamaño, pero tiene el núcleo rechazado a la periferia, hipercromático, irregular. Y no sabemos el tumor primario. Entonces pueden ser lipoblastos o pueden ser células en anillo de sello. Entonces, morfológicamente hay células malignas que se parecen. Entonces, ¿qué necesitamos? Si no tenemos, pues, una localización exacta del tumor primario, y son a veces células metastásicas, las marcamos como cualquier otra células, hacemos estudio de inmunistoquímica. Obviamente, estas que son lipoblastos se van a marcar para la proteína S100, que es positiva en los adipocitos, y las otras se van a marcar para citoqueratinas. Las citoqueratinas ya dijimos que marcan o se expresan en las células epiteliales. Estas son células mesenquimales. Entonces, morfológicamente o por histología, puede que tengamos la duda si es un mesenquimal o epitelial. Y más si si estamos viendo la metástasis o estamos viendo una célula alejada del sitio de origen. Entonces, para esas cosas nos sirve muchísimo. Prácticamente la inmunohistoquímica ahí nos permite diferenciar una u otro, porque hay veces que se ven pues muy parecidas, indistinguibles, yo diría. Pasamos a los tumores fibrosos benignos. Tenemos la fascitis nodular, que es una proliferación fibroblástica y miofibroblástica autolimitada que se localiza en extremidades superiores de personas jóvenes. En la mayoría de el 25% de los casos existe un antecedente traumático y tiene una característica peculiar. Estos tumores crecen con rapidez en semanas o meses, aunque son benignos. En semanas puede que un día comenzó de 1 centímetro y en una semana ya mide 5 centímetros. Son tumores que crecen rápido. Obviamente, gracias a que crecen rápido, se detectan de forma temprana, porque pues el paciente pues espanta al ver que tiene un tumor que está creciendo de forma acelerada. Pero son tumores fibrosos, son células fusiformes, son estas células alargadas que están rodeados de una matriz mixoide, pueden tener esclerosis y puede haber mitosis o cuerpos apoptósicos. ¿Por qué hay mitosis? Por lo que les acabo de decir, porque son tumores que crecen rápido. A pesar de que están creciendo rápido y tienen muchas mitosis, siguen siendo tumores benignos. Llega un punto en que dejan de crecer, o sea, no van a crecer de por vida. Entonces dejan de crecer, pero desde que iniciaron hasta su punto máximo de crecimiento es un periodo muy corto, semanas. A diferencia del lipoma, por ejemplo, los lipomas pueden crecer durante años, medio centímetro, 1 centímetro. Entonces, tienen un crecimiento lento, pero estos crecen de forma rápida, se presentan en jóvenes, entonces son tumores un poquito característicos, pero siguen siendo benignos. La fibromatosis, como le dice su nombre, es una proliferación fibroblástica o de células fibrosas. Hay superficial y hay profunda. La superficial pues puede causar deformidad local,
pero tiene una evolución clínica inocua, o sea, no hace daño, afecta más frecuentemente a hombres y se forma por fascículos anchos, nodulares o mal delimitados de fibroblastos. Hay fibroblastos y hay fascículos gruesos rodeados de abundante colágeno. Se clasifica dependiendo su localización. Hay en las palmas, en las plantas y en el pene. Entonces, dependiendo la localización, va a ser el subtipo que se le va a dar. Tenemos la fibromatosis profunda, que tiene un sinónimo, se le llama tumor de esmoides. Estos tumores son masas infiltrantes grandes que recidivan con frecuencia, pero que no dan metástasis. Aunque son tumores benignos, si no se quitan por completo, crecen y estas recidivas, pues es lo que da a veces las complicaciones al paciente, más que tener metástasis o más que ser malignos. Se presentan en la adolescencia y observen cómo son fascículos o células fusiformes que alternan con colágeno e infiltran. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es la fibrosis o la tumor fibroso. ¿Pero qué son estas células? Miocitos. Son células de músculo esquelético. Entonces, esta neoplasia infiltra, o sea, puede disecar, no hueso, la verdad, pero puede disecar piel en tejido celular subcutáneo, puede infiltrar músculo esquelético, y eso es lo que hace que cause molestias que sean sospechosas de una neoplasia maligna. Nos pasamos a los tumores de músculo esquelético. El rhabdomioma, pues son realmente muy infrecuentes, son de músculo esquelético benigno, pero los más comunes son los rhabdomiosarcomas, que son tumores malignos con diferenciación de músculo esquelético. Tenemos 3 tipos: el alveolar, el embrionario y el pleomorfo. Son subtipos por la histología. El alveolar, hay una imagen que encontré, no la traigo aquí, mañana se las voy a enseñar, con los diferentes patrones histológicos, para que recordemos cómo se ve un patrón alveolar, un patrón cribiforme, un patrón sólido, un patrón papilar, porque los vamos a estar viendo, como ya se fijaron, en casi toda la patología. Entonces, el alveolar es como si fueran pequeños nidos. El embrionario, ese se refiere a que son células primitivas y se dan más frecuente en la infancia y en la adolescencia. Y el pleomorfo, como lo dice su nombre, son células rhabdoide, o sea, son miocitos o células de músculo esquelético pleomorfas, y este es más frecuente en adultos. Estas son, este sería el rhabdomiosarcoma embrionario. ¿Recuerdan cómo se veía el sarcoma de Ewing? Que son células pequeñas, redondas y azules, poco diferenciadas, que se parecen todas entre sí. Este sería como también un tumor que puede entrar en esa categoría. Son tumores de células pequeñas, aunque a diferencia del otro, pues llegan a tener esta edema o esta matriz, no mixoide, más bien ese edema alrededor de la célula. Pero si se fijan, las células son pues pequeñas o medianas, tienen poco citoplasma, se parecen entre ellas, no hay una diferenciación, o sea, no parece que estas células vengan de músculo esquelético. ¿Qué es lo que nos hace a veces sospechar? Ya vimos cómo se ven, estos son los miocitos normales, células grandes que tienen pues abundante citoplasma y el núcleo está en la periferia. Y puede haber residuos de estas células que serían estas. Observen cómo esta célula pues está alargada, pero sigue teniendo su citoplasma muy eosinófilo, y el núcleo ya no está tan pequeño, ya está grande, pero pueden tener esta diferenciación de músculo esquelético, a veces nada más por el citoplasma. Entonces, por esto lo podríamos sospechar, pero aún así se necesita marcar las células, como todo, para miogenina, desmina, que son marcadores de músculo esquelético.
Este es un rabdomiosarcoma alveolar. Alveolar se le llama porque se dispone como los alveolos. Recuerden la histología de los alveolos, que son paredes, como si fueran como si estas fueran las paredes alveolares y estos fueran los neumocitos. Entonces, estas estructuras que se van desprendiendo de aquí de la periferia son como si fueran los alveolos. Entonces, este es un rabdomiosarcoma alveolar. Tenemos los tumores de músculo liso, el benigno, que es el leiomioma. Ya les platiqué que es el tumor benigno de músculo liso que se localiza en el útero, es la neoplasia más frecuente en la mujer. Y la contraparte es el leiomiosarcoma, que es el tumor maligno, afecta a adultos y son más frecuentemente en mujeres y se localizan en partes blandas profundas, en extremidades y en retroperitoneo. Toda esta lista son las diferentes variantes que tenemos de leiomiomas, que son muchísimas. Puede haber un leiomioma, se los puse en inglés, perdón, mitóxicamente activo, un leiomioma celular, un leiomioma hemorrágico, atípico, epitelioide, mixoide, vascular, lipoleiomioma, que tiene un componente de tejido adiposo, un leiomioma con otros elementos, como cuáles otros elementos podrían entrar aquí, por ejemplo, cartílago, hueso, pueden haber tumores benignos alternando con tejido que ni siquiera debería de estar ahí. Leiomioma con células hematopoyéticas, leiomiomatosis difusa y leiomioma disecante o infiltrante. Entonces, todos estos son las diversas variantes. ¿Por qué es importante? Porque al ser el tumor más frecuente en mujeres que se presenta en el útero, todas estas, pues prácticamente las llegamos a ver de lo frecuente que es esta neoplasia. Y bueno, ahorita les voy a decir de la maligna. Esto es el pan de cada día de un patólogo. Diario, mínimo, diagnosticamos 2 casos de leiomiomatosis. Diario. O sea, no hay día que no veamos úteros o resecciones uterinas, bueno, histerectomías de pacientes con leiomiomas. Y así es como se ven los leiomiomas. ¿Qué es esto de acá? No sé si alguien lo identifica. ¿Qué es esta estructura? ¿El cervix? El cervix, exacto. Aquí no alcanzo a ver, la verdad, el endometrio. Hay ocasiones donde los leiomiomas, que estos leiomiomas serían intramurales, porque están en miometrio, pero tenemos leiomiomas submucosos, que están inmediatamente debajo de la mucosa, intramurales en endometrios y subserosos, que están debajo de la serosa. Es la localización de los tumores uterinos, de los leiomiomas uterinos. Entonces, hay ocasiones que se forman tantos leiomiomas en miometrio que llegan a colapsar o llegan a, pues sí, hacer que se cierre, por así decirlo, el endometrio. Y para andarlo buscando, pues hay que cortar todo. Y hay veces que está ya muy atrófico, ya muy pequeño, debido a los leiomiomas. Hay veces que se le llaman leiomiomas de grandes elementos. Les puedo decir que allá en el Hospital General de México, una vez nos llegó una paciente que tenía un leiomioma, no les miento, yo creo que medía 20 centímetros de diámetro. Estaba enorme. Y pues prácticamente ya había obstruido por completo el endometrio. Pues imagínense traer, o sea, estos tumores pesan a diferencia de quistes. Entonces son tumores que llegan a pesar 1 kilo. Entonces imagínense la molestia de tener pues ahí una neoplasia, aunque es benigna, pero como forma o como altera las estructuras uterinas, pues llega a ser pues muy molesto, puede presentar sangrados. Entonces a veces se extirpa por los síntomas compresivos que presenta, más que por ser una neoplasia maligna. Histológicamente, estos leiomiomas están compuestos de células fusiformes que se disponen en fascículos. Se les dice, ya les había platicado de esto, que se disponen como en espinas de pescado, que, o sea, estos fascículos van para un lado, estos van para otro, pero no hay atipia ni hay mitosis. Ahorita les voy a decir. Para diagnosticar, este es un leiomioma, para diagnosticar un leiomiosarcoma,
necesitamos principalmente 3 elementos que orientan a que sea maligno: necrosis, hemorragia y más de 15 mitosis por un campo. Estos 3 componentes en un tumor de estos, o sea, en un leiomioma que nosotros veamos que tiene necrosis, hemorragia y más de 15 mitosis por un campo de 40X o de alto poder, es de alto aumento, le decimos alto poder, pero es alto aumento, inmediatamente sospechamos o podemos confirmar que es un leiomiosarcoma. ¿Qué se vería así? Bueno, aquí le faltan las mitosis, pero a diferencia de un leiomioma, estos tienen mayor atipia. Ya les mostré aquí que puede haber leiomiomas atípicos. O sea, esta lista, la verdad, a veces sí llega a confundir, porque puede haber leiomiomas que se vean muy atípicos, pero siguen siendo leiomiomas. Nos hace falta la necrosis, nos hace falta la hemorragia y nos hacen falta las mitosis. Pero pueden ser células muy pleomórficas, como estas. Déjenme decirles, no ya. Este sería si nosotros nada más vemos este campo o esta imagen, puede ser un leiomioma atípico o puede ser un leiomiosarcoma. ¿Qué necesitamos ver? Necesitamos ver la macro, necesitamos ver morfológicamente cómo se ve este tumor, necesitamos ver si tiene necrosis, hemorragia y tiene que tener mitosis. Si no tiene esos componentes, lo clasificamos como un leiomioma atípico, aunque se vea así de feo. Aunque las células, si se fijan, son células grandes, prácticamente no tienen diferenciación la mayoría de que fueron células de músculo liso, están binucleadas, entonces estas son células pleomórficas o son células anaplásicas, pero puede haber tumores benignos que se vean así. Les faltan otros componentes para diagnosticarlos como malignos. ¿Dudas? Me falta nada más, eso sí, es que creo que el Robbins ni siquiera menciona los tumores vasculares, ya me di cuenta. Mañana les voy a mostrar rápidamente cómo se ven los tumores vasculares, benignos, un hemangioma, un angiosarcoma, los más comunes, y vemos patología del sistema nervioso central. Ahorita a las 5 tengo una reunión con la coordinadora, por eso los voy a cortar más temprano, pero mañana entonces concluimos con las neoplasias de tejidos blandos, que serían nada más lo vascular, me falta dárselos, y vemos todo el sistema nervioso central a las 7, de 7 a 9, y en la tarde de 3 a 5, y mañana prácticamente terminamos todos los temas de su segundo parcial. ¿Dudas? No, doctora. Doctora, yo tengo una pregunta.